¿Y qué les parece si antes de iniciar disponemos nuestro corazón para que el Señor nos hable? ¿Sí? Ahí cierren sus ojos y Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de alabanza, de adoración. Pero hoy también venimos, Señor, para recibir tu palabra. Transforma nuestra vida. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón. Te pedimos, Señor, para que nos hables de manera específica a cada uno. Que cada uno de los que estamos aquí podamos llevarnos algo, Señor, si no es que todo, para poder cumplir tu propósito, Señor, y ser transformados. En el nombre de Jesús, amén. Repitan después de mí: más de ti, menos de mí. Otra vez: más de ti, menos de mí. Muy bien, a mí me gustaría que ustedes piensen en una persona que admiran. Yo creo que todos aquí admiramos a alguien, ¿verdad? Vemos cualidades en la vida de una persona y la admiramos por eso bueno, ¿verdad? Y piensa en esa persona. Yo espero que estén pensando en puras personas cristianas y no me vayan a salir con otra cosa, ¿verdad? Con otra persona mundana que no tiene a Cristo en su corazón. Pero entonces piensa en esa persona que admiras y piensa en las cualidades que tiene y por las que tú admiras a esa persona. Probablemente admiras a esa persona por su sabiduría, por su integridad, por su responsabilidad, por su bondad, su humildad, ¿verdad? Muchas cualidades buenas que vemos en la vida de otras personas. Y así como nosotros admiramos a otros, Dios quiere desarrollar en nosotros carácter. Un carácter lleno de amor, de justicia, de humildad, de verdad. Dios quiere desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y qué es el carácter? Hace algunas semanas, hace aproximadamente 2 semanas, un miércoles, Isaí compartió con nosotros acerca del carácter. Y habló, precisamente definió lo que es el carácter, algunos como aspectos importantes, y me gustaría complementarlo para los que a lo mejor pues no vinieron ese día. Pero la definición del carácter es la siguiente. Número 1, es una señal o marca que se imprime, se pinta o se esculpe en algo. Entonces veámoslo de esta manera. De hecho, esta palabra viene de una práctica muy antigua en donde normalmente, por ejemplo, a las monedas les imprimían una imagen para que pudieran identificar pues a qué reino, imperio o gobierno pertenecían, ¿sí? Entonces también cualquier característica que se ponía sobre algo para poder identificarlo. Entonces esta marca distintiva pasó a referirse a lo que nosotros comúnmente como conocemos, ¿verdad? Algo que describe, que señala, que identifica una cosa a una persona. También por eso viene de ahí la palabra características, ¿sí? Y la segunda definición dice: conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser o de obrar de las demás. Entonces, entendemos la definición de lo que es el carácter. Por mucho tiempo se ha usado mal este concepto de carácter, porque normalmente lo referimos como a una persona de carácter fuerte, ¿verdad? Pero normalmente cuando decimos que una persona tiene carácter fuerte, pensamos en alguien enojón, dominante, en alguien como muy, ¿verdad? Ustedes saben. Pensamos, carácter fuerte, esa persona es de carácter fuerte. Pero lo cierto aquí es que todos tenemos un carácter, independientemente de nuestra personalidad. Si eres extrovertido, introvertido, si te enojas rápido, si no te enojas tan rápido, de tu temperamento. Y si bien el carácter nos refleja, va más allá de nuestra personalidad, va más allá de cómo eres tú. El carácter es el resultado de la actitud, de los pensamientos, de las intenciones, de los deseos, de las acciones y de las decisiones. Todo eso va formando tu carácter. Por eso no importa cómo tú eres, no importa cuál es tu personalidad, tú tienes un carácter. Y el resultado de ese carácter es todo lo que decides, piensas, las intenciones que tú tienes, tus motivaciones, etc.
Ahora, el carácter se construye con decisiones constantes, con decisiones repetidas, no con un solo acto. Entonces vamos a verlo de esta manera para que ustedes me puedan entender mejor. Levante la mano de los que están aquí que dice, o más bien levante la mano el que es bien organizado y ordenado. Levante la mano sin vergüenza. Ustedes son de los míos. Entonces me imagino que todos los demás que no levantaron la mano son bien desordenados y bien desorganizados, ¿verdad? O hay alguien aquí que dice, bueno, yo me encuentro en un punto medio. Probablemente muchos de nosotros también ahí nos encontramos en ese punto medio, ¿no? Pero es impresionante, hay gente que todo lo tiene así impecable y ordenado. Entonces, por ejemplo, si una persona es así de ordenada y de organizada, porque todos los días lo hace, porque todos los días mantiene su casa limpia. Y entonces, desde el momento en que comenzó a ser una persona organizada, a ordenar sus cosas, a mantener limpio, se vuelve su carácter, disciplinado, responsable. Pero luego después también, el carácter influye en nuestras decisiones. Y es como un círculo, ¿sí? Empezamos a decidir algo de manera repetida, se vuelve nuestro carácter y luego nuestro carácter termina influyendo otra vez en nuestras decisiones. Cuando tú ya tienes tu carácter formado, a veces es difícil cambiar, porque eso ya define lo que tú haces. Entonces, para las personas desorganizadas y desordenadas, un día tú te levantas y dices, ya no más. Hoy voy a ser, a partir del día de hoy, voy a ser una persona organizada, voy a mantener mi casa limpia, ordenada. Pero para poder lograrlo, tienes que hacerlo todos los días. Porque a lo mejor el primer día que limpiaste, así como cuando dicen, pones el trapo doblado de señal de victoria. Terminamos, ¿verdad? Pero luego el siguiente día, pues hay que mantenerla limpia, ¿verdad? Hay que mantenerla ordenada. Y para poder lograr eso, tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días tengo que tener esa actitud. Pero luego a lo mejor llega el cuarto día, el tercer día, ay, al cabo que puedo limpiar después, y pasan 2 semanas y ya se te olvidó que querías ser ordenado u organizado. Entonces, para lograrlo tienes que hacerlo de manera constante. Y esto es un ejemplo, porque la verdad, como les decía, el carácter pues va mucho más allá de eso. El carácter refleja lo más profundo de nuestra vida. Ahora, el carácter se suele asociar con la fuerza de voluntad, precisamente por lo que les decía, porque es algo que haces de manera constante. Entonces, una persona con carácter es una persona que defiende lo que es correcto, que sabe que eso es correcto, sabe poner límites, es una persona firme en su voluntad. Entonces, por eso viene también la idea que tenemos de alguien que es muy firme, que no se deja mover fácilmente. Entonces podríamos concluir lo siguiente para poder entrar un poquito más ya en la palabra. Una persona con carácter tiene cualidades estables y definitivas que están firmemente establecidas en su vida y determinan su comportamiento en toda circunstancia. No solo en algunas cosas, sino en todo, en su trabajo, en la escuela para los jóvenes, en su familia, con sus amistades, donde quiera que vaya, ese carácter se mantiene firme en cualquier circunstancia. Entonces, por ejemplo, alguien que es íntegro, honesto, responsable, se puede considerar una persona con carácter. Sabe responder ante la presión de una situación difícil. Se mantiene firme en todo momento. Es una persona que todo el tiempo tiene la motivación de hacer lo correcto. Entonces, esas son personas con carácter, ¿verdad? O de carácter. Ahora, el carácter, como les decía, no se construye de un día para otro. Lo tienes que decidir. Y por eso viene también este tema de los hábitos, que tienes que hacerlo por 21 días seguidos para poder formarlo. Está como un poquito relacionado, ¿no? Entonces, piensa ahorita, en este momento, en qué áreas de tu vida necesitas carácter. ¿En qué áreas en este momento de tu vida necesitas trabajar el carácter? Mantenerte firme, tener buenas motivaciones, que eso determine tu comportamiento en todo momento. Entonces, como al inicio les pedí que pensaran en alguien que ustedes admiran y piensen en estas cualidades que los distinguen,
hay tantas cualidades que nosotros queremos tener. Vemos a alguien y decimos, yo quiero eso, yo quiero ser ese tipo de persona, ¿verdad? Me voy a esforzar por lograr ser ese tipo de persona. Queremos cambiar para ser mejores personas, pero no lo logramos. Muchas veces no lo logramos. Y más aún cuando se trata de hacer lo que Dios pide. Cuando queremos cambiar un hábito, cuando queremos dejar de enojarnos tan rápido, cuando queremos ser mejores en nuestro trabajo, en donde estamos, y no lo logramos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has querido cambiar algo de ti, pero no has podido lograrlo? Sí, yo creo que todos aquí hemos intentado cambiar algo y seguimos batallando. Una actitud, un pensamiento, una forma de reaccionar, un hábito. Incluso como creyentes, ¿cuántas veces hemos querido dejar un pecado y no podemos? Y es por eso que Dios quiere desarrollar carácter en ti, pero no tu carácter, no el carácter de alguien más, sino el carácter de Cristo en tu vida. Porque por más que intentemos ser mejores y buenas personas, vamos a fallar. Nuestra naturaleza tiende a fallar. Nuestra naturaleza constantemente puede estar fallando, y por eso Dios quiere desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero escucha, no solo para que tú seas una buena persona, para que te vaya bien, para que los otros te admiren. El Señor quiere desarrollar el carácter de Cristo en ti, para que descubras y cumplas el propósito que tiene para ti y reflejes a Jesús donde quiera que tú vayas. Dios quiere imprimir la imagen de Cristo en ti. Entonces tú eres una monedita y Dios quiere imprimir esa imagen para que otros puedan ver que tú le perteneces. ¿Cuántos de aquí quieren eso? ¿Cuántos de aquí dicen, yo quiero la imagen de Cristo en mí? Amén. Y como creyentes tenemos que tener el carácter de Cristo. Digo, es evidente, ¿verdad? Si nos llamamos cristianos es porque creemos en Cristo y queremos reflejar a Cristo. Ahora piensen cómo es el carácter de Cristo. Piensen en todas estas cualidades. En este momento trae a tu mente la historia que más te gusta de Jesús o la que más recuerdas. Y piensa, ¿cuáles son las cualidades que Jesús demostró? En Jesús y a través de la historia de Jesús podemos ver muchas cualidades. Podemos ver un carácter maravilloso, podemos ver amor, humildad, compasión, obediencia, valentía, firmeza. También podemos ver bondad, misericordia, perdón, honestidad, liderazgo, justicia, autoridad, paciencia, sabiduría y perseverancia. ¡Wow! ¿Y cuántos de aquí dicen, creo que no tengo ninguna? Creo que me faltan todas. El carácter de Cristo es maravilloso. Y yo les quiero platicar la historia que a mí me encanta de Jesús. Me gustan mucho las historias de Jesús, porque obviamente todo lo que Jesús hace nos encanta, ¿verdad? Pero hay una que me gusta mucho y cada vez que yo la leo me encanta porque veo la respuesta, la actitud, el carácter de Jesús y digo, wow, impresionante. No la tengo aquí, pero ustedes se acuerdan probablemente de la historia cuando una mujer es encontrada en el acto de adulterio. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Sí. Y bueno, resulta que una mujer estaba cometiendo un pecado, estaba en el acto de adulterio, y entonces los religiosos, los líderes religiosos toman a la mujer y la llevan con Jesús. Y yo creo que así que se la avientan, ¿verdad? Jesús, esta mujer fue encontrada en el acto de adulterio y la ley dice que tiene que morir apedreada. Y Jesús, me impresiona esta respuesta. Y entonces Jesús, como que con mucha calma y con mucha autoridad, dice, ok, es verdad, pero el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos empezaron a titubear, porque gracias, bendito Dios, que se les vino a la mente todos los pecados que hicieron el día de ayer, ¿verdad? Y dijeron, no. Entonces ellos comenzaron a irse y Jesús va con esta mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban, verdad?
Y a mí me gusta mucho esta historia porque Jesús, yo aquí veo 3 cualidades. Yo, número 1, veo que Jesús demostró justicia. Jesús aplicó la justicia. Jesús no quebrantó la ley. Jesús afirmó y verdaderamente esa mujer tenía que ser apedreada. Si había alguien que estuviera libre de pecado, esa mujer iba a morir apedreada. ¿Y saben quién era la única persona que podía apedrearla? Jesús. Él era el único que tenía la autoridad para apedrear a esa mujer. Y Jesús demostró misericordia. La perdonó. Y luego le dice: ni yo te condeno. Vete en paz, pero ya no peques más. Y entonces aquí Jesús muestra una compasión. Ni siquiera Él la condenó, porque Jesús sabía que su propósito era venir a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravillosa historia, ¿no? Yo los invito a que cada vez que ustedes lean las historias de Jesús, vean todas estas cualidades. Y el carácter de Cristo es esa imagen que Dios quiere formar en nuestra vida. Todas las historias de Jesús nos inspiran, nos gustan, ¿verdad? Y más porque nos identificamos con Él y vemos que Jesús hace justicia y defiende a los pobres de los opresores. Y ¡ay, nos encanta! Pero luego hay otras historias que le queremos arrancar la hoja. Que decimos: ay, como que esta historia no me gusta tanto, déjame, voy a la siguiente, ¿verdad? ¿Quieren saber cuál es? Y Jesús levantaba a los paralíticos, Jesús sanaba a los enfermos, mostraba mucha compasión. Pero en otras ocasiones Jesús dijo muchas cosas que van en contra de nuestra naturaleza. Y eso es porque son tan difíciles de vivir para nosotros porque confrontan nuestro orgullo, nuestros deseos y nuestras formas de pensar. Y entonces Jesús vino a enseñarnos a cómo es que debemos de vivir. Y la primera, yo veo yo creo que hay muchas cosas, pero vamos a ver algunos ejemplos. Y la primera es el amor a los enemigos. Y ya dijeron: no, ese tema no me lo toques, por favor. Y dice Lucas capítulo 6, 27: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. Yo no se los dije, Jesús se los dijo: pecadores. Y dice: ¿y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderle? Aún los pecadores se prestan entre sí. Jesús nos está confrontando. Jesús nos está confrontando y retando, ¿no? Y dice: aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. ¿Cuántos de aquí aman a sus enemigos? Nadie. Nadie quiso levantar la mano porque todavía estamos luchando con eso. Pero Jesús vino a eso. Jesús vino a decir: ámenlos, compórtense todavía como más. O sea, no solamente amen a quienes los aman, también amen a los que les hacen daño. Y esto es ¿cómo logramos algo así? ¿Cómo logramos amar a alguien que verdaderamente nos hizo daño? Porque muchas veces, a veces son como roces, conflictos, e incluso, miren, si con eso nos ganchamos, imagínate que alguien te esté persiguiendo, alguien que te esté haciendo daño, que esté atentando contra tu familia. ¿Cómo vas a amar y bendecir a alguien así? A mí se me hace muy difícil, la verdad. La otra cosa que Jesús dijo: perdonen. Y otra vez alguien: ay, ese tema no me lo toques. Y a veces es difícil perdonar. Y dice Mateo 6, 14, 15: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. ¿Cómo logras perdonar a alguien que verdaderamente te hizo daño? Qué difícil.
Y en Jesús, o sea, en el reino de Dios, el perdón no es opción. El perdón no es a ver si te sientes bien para perdonar. El perdón no es, no pasa nada si no perdonas. El perdón es un mandato, es una obligación. Si tú quieres que Dios te perdone, tú tienes que aprender a perdonar a los demás. Y qué difícil es hacerlo. ¿Quieren que les abra mi corazón o no? Todos tienen que decir que sí, si no, no voy a decir nada. Gracias, hermanos, necesitan participar porque luego yo me canso de estar hablando. Y nosotros yo desde que nací, estamos en esto, ¿sí? Todavía a mis hermanos les tocó una etapa distinta porque todavía mi papá estaba trabajando, pero yo desde que nací estoy aquí, estoy en esto. Y en todos estos años, hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha bendecido. Tenemos gente que nos ama muchísimo, pero hay gente que nos ha hecho daño. Y es muy difícil ver cómo hieren a tus papás. Es muy difícil, es doloroso. Porque ¿cuántos de aquí decimos que me hagan daño a mí, yo ahí me lavo el coco, pero que no le hagan daño a los que yo amo, ¿verdad? Y entonces han habido personas que no han tenido ni un gramo de compasión ni de misericordia para no lastimarnos. Entonces, les dije que les iba a abrir mi corazón, no me vayan a juzgar, ¿ok? ¿Y saben quiénes son los más difíciles? Los que te quitan un chorro de tiempo y se terminan yendo. Porque les dedicas tiempo, porque los amas. Incluso el dolor es muy fuerte, obviamente siempre, o sea, cuando alguien te traiciona, pero pues cuando alguien es cercano y te traiciona o habla mal de ti o te ofende o simplemente no te trata bien, pues es muy doloroso, ¿verdad? Las heridas más profundas siempre vienen de las personas que más amamos. Y entonces un día yo estaba platicando con mi papá y estábamos hablando de eso. Y yo le dije a mi papá, pues que se vayan, pues déjalos que se vayan. Si no quieren estar aquí, ¿para qué los vamos a tener aquí? Ni Dios los obliga. Ni Dios nos obliga, ¿verdad? Y yo, déjalos que se vayan, hombre, ¿para qué andamos sufriendo? Mejor trabajamos con la gente que sí quiere trabajar y así. Y mi papá me decía, no, Melissa, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dejar que la gente se vaya fácilmente. Y yo le dije, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para perdonar a la gente que te hiere? Porque hubo una situación donde personas se fueron de la iglesia y yo recuerdo cuando mi papá les empezó a escribir un mensaje a cada uno, bendiciéndolos y diciéndoles, aquí estamos cuando quieras volver, ¿verdad? Y yo, ay papá, ¿cómo le haces, verdad? Y yo le decía, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo perdonas? ¿Y saben qué me dijo? Y ahí yo me di cuenta que todavía no tengo el llamado pastoral, pero probablemente Dios lo está trabajando todavía. Y me dijo, yo siempre trato de ver lo mejor en cada persona. Siempre trato de ver lo mejor que tiene cada uno. Y eso me impactó mucho. Y ese es el corazón de nuestro pastor. Entonces, de verdad que yo estoy agradecida a Dios por su vida. ¿Cuántos de aquí están agradecidos por ese corazón, verdad? Amén. Gracias a Dios por sus vidas. Así que cuidemos el corazón. Y si no, se las van a ver con Dios y conmigo, ¿eh? Y la tercera cosa que Jesús dice, niégate a ti mismo. Mateo 16:24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y de hecho lo vimos en el video del retiro de Somos Hombres, cómo llevaban cargada, ¿verdad? Esa madera, ¿no? En representación de negarnos. Eso que implica renunciar a mí mismo, a morir a mí mismo para que Cristo gobierne mi vida. Luego también Jesús nos pide que sirvamos con humildad. En Juan capítulo 13, en una ocasión, Jesús y sus discípulos entran a una casa, ustedes saben, venían pues antes los zapatos no eran tan sofisticados, las calles no eran tan sofisticadas y venían con los pies sucios, pues ustedes saben, la mayoría a lo mejor ya sabe, entraban a una casa, les limpiaban los pies. Eso era tarea pues del siervo, eso era tarea de, digamos que la persona de menor rango en una casa. Y entonces Jesús ese día entran a una casa
Y como que Jesús está ahí viendo a sus discípulos, a ver a quién, como que ve a Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿no vas a lavar los pies? Y empieza probablemente como que a ver si alguien toma la iniciativa. Y entonces Jesús después va y toma el agua, no sé, a lo mejor como la cubeta, ¿verdad? Con agua, y luego toma una toalla y le comienza a lavar los pies a todos. Le comienza a lavar los pies a sus discípulos. Y todos estaban súper impresionados por lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús aquí deja una enseñanza y dice: y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces van a decir: ay, le tengo que lavar los pies a alguien. No le quiero andar lavando los pies a la gente. Mira, en realidad aquí lo que nos está diciendo es: hazlo con humildad, ¿sabes? Haz lo que toma el ejemplo de Cristo. Sirve a tus hermanos, sirve a otros. A lo mejor algún día te toca lavarle los pies, pero a lo mejor un día te toca abrirle la puerta, o a lo mejor algún día te toca servirle, y tienes que hacerlo con amor, con humildad. Porque ¿cuántos de aquí sabemos que se puede servir sin humildad? Tal vez muchas veces hemos pasado por ahí, hemos servido sin humildad, y Jesús nos está diciendo: sirve con humildad, y recordemos lo que Él hizo por nosotros, que Él mismo también lo ha hecho con nosotros. Jesús es el ejemplo de todo esto. Jesús hizo todo esto, nos amó. Nosotros éramos sus enemigos porque estábamos alejados de Dios, porque estábamos pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y Jesús nos amó y ahora nos hemos reconciliado. Jesús se negó a sí mismo, Jesús perdonó, Jesús sirvió con humildad. Pero es difícil. En tu humanidad y en la mía, en nuestra humanidad, es muy difícil vivir de esta manera. Y les quiero platicar una historia muy rápido, porque para que lo puedan, de cómo nosotros podemos vivir. Ahorita vamos a ver cómo podemos desarrollar ese carácter que a lo mejor en nuestras fuerzas es imposible. Y en una ocasión, yo empecé a leer un libro, a lo mejor no sé si ustedes lo conozcan, porque luego ya supe que hay una película que se llama El Refugio Secreto. Y esta película trata de una familia en Holanda en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ustedes saben que estaba toda esta persecución contra los judíos, y ellos como familia vivían como en el centro de esa ciudad. Entonces hubo un momento donde tuvieron que tomar la decisión de: tenemos que hacer algo por ellos, ¿no? Entonces era un padre con sus dos hijas. Entonces, empiezan primero como a ser intermediarios, porque era muy difícil, era muy riesgoso que ellos pudieran esconder a gente. Entonces empiezan como a buscar personas que puedan esconder, ¿verdad? Empiezan así como que ahí acomodarlos. Pero habían judíos que no los querían esconder, porque era muy notorio que eran judíos. O sea, sus rasgos eran muy distintivos y era muy evidente pues que eran judíos, y obviamente quien colaborara en esconderlos, pues había consecuencias, ¿no? Y entonces pues había este grupo de personas que nadie quería refugiar, y ellos deciden, y era una familia cristiana, ellos deciden como familia empezar a esconder a estos judíos que nadie más quería esconder. Entonces, empieza toda como una historia, pero alguien un día los delata y los llevan a la cárcel, los llevan a la prisión. El papá ya era de edad muy avanzada, muere, solamente quedaron las hijas. Y lamentablemente las llevaron a un campo de concentración. Y en los campos de concentración era horrible, era humillación, trabajo forzado, era algo inhumano. Y este libro a mí me impresiona mucho porque te cuenta cómo ellas, en medio de esa situación tan difícil, en ese campo de concentración, cómo ellas se agarraron de su esperanza en Cristo para sobrevivir, para seguir adelante, y que aún en medio de esa circunstancia mantenían una actitud correcta, ¿no? Bendiciendo también a las otras prisioneras que estaban a su alrededor. Una de ellas muere, la otra queda libre, y ella, la que quedó libre, decide comenzar a compartir todo lo que Dios les habló mientras estaban viviendo esa situación. Y un día, cuando estaba en una de esas reuniones,
ve a un hombre a lo lejos y se le hace muy conocido. Y al final ese hombre se empieza a acercar a ella y ella se acuerda que ese era un soldado nazi, era un oficial nazi. Y ella recuerda que ese soldado estaba presente en el momento que estaban desvistiendo a su hermana y la estaban humillando. Y en ese momento empezó a sentir un odio, un rencor, una humillación, un dolor impresionante por recordar todo lo que habían sufrido. Cuando se acerca a este hombre, saca la mano para poder para saludarla. Y ella se congeló, no podía darle la mano porque sentía tanto dolor en su corazón. Y en ese momento ella ora y dice: Jesús, ayúdame, porque yo no puedo. Jesús, ayúdame a perdonar a este hombre, porque yo no puedo. Y dice que de manera sobrenatural ella pudo sacar su mano y pudo dársela y le dio un abrazo. Y ella en ese momento pudo experimentar ese perdón, porque no podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas, no podemos hacerlo en nuestro propio carácter. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Cristo obre en nosotros para poder perdonar, para amar, para hacer las cosas que Él hizo, para negarnos a nosotros mismos. Nadie puede tener el carácter de Cristo en sus propias fuerzas. Nadie puede tener el carácter de Cristo porque un día dice: hoy tengo ganas de ser una buena persona y voy a esforzarme en ser una buena persona. Nadie puede. Toda esta lista de cualidades que yo les mencioné no podemos tenerlas en nuestras propias fuerzas ni en nuestro carácter, porque nuestra naturaleza es egoísta, es orgullosa, se inclina al pecado y nos impide desarrollar el carácter de Cristo. Por eso Jesús nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Romanos 7, 18, 20 explica la lucha y dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Y no quiero hacer lo que está mal, pero lo hago. ¿Cuántos se sienten identificados con este versículo? ¿Cuántas veces hemos querido hacer lo correcto y no podemos? Porque en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Cristo sea el que gobierne nuestras vidas. ¿Y cómo podemos desarrollar este carácter? Ya entendimos, ok, no basta con mi carácter, necesito el carácter de Cristo. ¿Cómo puedo desarrollarlo si yo en mis propias fuerzas no puedo hacerlo? Pues miren, lo primero es algo muy obvio. Probablemente todos o la mayoría de los que estamos aquí ya tomamos esta decisión, pero es una decisión importante y trascendental. Y es una decisión que también requiere conciencia y que requiere mucha fe. Y es aceptar que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos ser buenas personas sin Cristo. Nos vamos a engañar. Vamos a hacer una cosa buena, pero luego vamos a reaccionar mal. Vamos a hacer otra cosa buena, pero luego vamos a volver al pecado. Necesitamos que Cristo sea el Señor y Salvador de nuestra vida. No solamente porque Él vino a salvarnos, nos perdonó. Sí, Señor significa que le obedezcas. Señor significa que le rindes tu vida y le dices: Señor, aquí estoy para hacer lo que tú digas. Jesús vino a romper el poder del pecado. Jesús vino a romper el poder de la maldad. Jesús vino a romper nuestra naturaleza. Por eso necesitas a Cristo. Cuando tú quieres cambiar algo, como decía, no lo puedes hacer en tus fuerzas, necesitas el poder de Cristo en ti. Y déjame decirte algo que muchas veces, como en nuestro camino con Jesús, no somos perfectos y fallamos y podemos fallar, y a veces tratamos de llevar nuestra vida así un poquito bien y luego de repente sucede alguna situación. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del pecado, cuando tú aceptas a Cristo y a lo mejor estás siendo tentado, estás siendo tentada, pero cuando tú le dices no, es el poder de Cristo en ti. Lo que antes te dominaba ya no te domina, porque Cristo está gobernando tu vida. Así como en el caso de esta mujer que dijo: yo no puedo perdonar, Jesús, yo no puedo darle la mano, y Jesús le dio el poder para hacerlo.
Por eso necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador. Cada vez que tú eliges hacer lo correcto, aunque no quieras, aunque te cueste, aunque estés así sudando, el hecho que no te domine y que tú puedes decir que no, es el poder de Cristo en ti. No son tus fuerzas, es el poder de Jesús obrando en ti. Amén. Jesús es quien nos da el poder para decir no. No me voy a dejar dominar. Y aún cuando fallamos, nos arrepentimos, nos levanta y seguimos haciendo lo correcto, porque Él es el que gobierna nuestras vidas. Y necesitamos tomar esta decisión. Pero también podemos tratar de desarrollar un buen carácter con nuestro esfuerzo. Pero cuando se trata del carácter de Cristo, no basta con la motivación o con la fuerza de voluntad. Necesitamos que Él viva en nosotros. Y este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Así como les decía al principio, tratamos de formar un carácter con decisiones repetidas. Así tenemos que desarrollar esa obediencia todos los días, rindiendo nuestra vida a Jesús. Jesús es el Señor de nuestra vida, pero a mí lo que me impresiona es que Dios no nos obliga. Y aunque Dios puede y si Dios quiere nos obliga a todos, no lo hace. Por eso a mí me maravilla que el Señor nos deje elegir. Y lo que tenemos que hacer es todos los días tomar la decisión repetida en mi vida de obedecer a Jesús. Y de esa manera yo comienzo a ver la obra de Cristo en mí todos los días. No nada más un día, como dicen, me bajé de la cruz, ¿verdad? No, todos los días hay que mantenerse en la cruz. Todos los días ahí estamos. No solamente unos días sí y unos días no. Tenemos que aprender esa obediencia. Y hay un segundo paso, yo lo veo de esta manera, pero obviamente no es como un ABC, pero hay una segunda cosa que necesitamos. Porque como quiera, ya hemos experimentado el amor y la bondad de Cristo, el poder, pero todavía todavía hay más. Y ese segundo paso es ser transformado, cambiado. Y este paso es esencial. Probablemente aquí estamos la mayoría. Muchas veces creemos que al aceptar a Jesús inmediatamente vamos a ser personas buenas y no es así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es así. Seguimos decidiendo cada día, obedecemos y por eso necesitamos ser transformados. Es decir, que Dios cambie nuestra manera de pensar para que podamos conocerlo y obedecerle sin condiciones. Y miren lo que dice Romanos 12:2, léanlo conmigo, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aquí, ¿cuál es la clave? Dejen que Dios los transforme. Permitan que Dios los transforme. Dios no te va a obligar. Tienes que dejar que Dios te transforme, no para que seas tu mejor versión de ti mismo, no para que alcances todo tu potencial, para que seas una persona nueva. Ahí dice, para que nos transforme en personas nuevas al cambiar por completo nuestra manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque sucede que, aunque ya leemos este versículo y decimos amén, sí, amén, pero luego cuando nos toca hacer la voluntad de Dios, muchas veces no nos parece ni buena, ni agradable, ni perfecta, porque va en contra de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Así como que, Señor, no te estás equivocando de persona, ¿verdad? Nos cuesta tanto, pero porque todavía Dios no ha transformado nuestra manera de pensar, todavía no te ha cambiado el chip, todavía no te ha cambiado la mente, y por eso todavía nos cuesta, porque ahí está todavía nuestra humanidad queriendo gobernar y no, lo que yo quiero, lo que yo sueño, yo, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer en mi vida, o esto es lo que yo creo que es correcto, pero no. Para poder comprobar verdaderamente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, necesitamos que nos cambie la manera de pensar. Y esa es una decisión que tomas constantemente.
de manera repetida, todos los días. Número 1, porque ya Jesús es tu Señor y Salvador. Y número 2, porque le obedeces y permites que Él te transforme. Por ejemplo, si en algún momento cuando pasa algo malo, ¿no? Pasa alguna situación difícil y entonces vamos con Dios y decimos: Señor, ¿por qué a mí si yo te he servido todos estos años y yo soy la primera y yo lo he hecho? Señor, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Pero cuando Dios te transforma la manera de pensar, vas a la presencia de Dios y le dices: Señor, no sé por qué estoy pasando esto, pero sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y solo te pido que me des la fuerza para seguir adelante. Solo te pido que me llenes de tu paz. Solo te pido que me llenes de tu alegría, de tu gozo en medio de todo esto. Yo sé que algo bueno va a salir de esto. Y por eso hay personas que están en una tormenta terrible. Yo no sé cómo hay gente, pero bueno, es que volvemos a lo mismo. Han sido transformados y aguantan, y una y otra y otra, y confían que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque han sido transformados. Y esta transformación la realiza el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que buscar al Espíritu Santo en tu vida, para que Él te transforme. Y dice Juan 14:26: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Luego dice 2 Corintios 3:17 y 18: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí hay libertad de pecado, de malos hábitos, de malos pensamientos, de reacciones, de todo ese egoísmo, de todo ese orgullo. El Espíritu nos hace libres para que comencemos a desarrollar el carácter de Cristo. Y dice el verso 18: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos, ¿qué? Transformados a su gloriosa imagen. La imagen de Cristo en ti. Y para eso necesitamos abandonar nuestra manera de pensar. Necesitamos dejar de hacer las cosas como nosotros queremos y darle la prioridad a Dios. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, ¿tú qué piensas? Señor, ¿qué dice tu palabra? Ya no actúo bajo mi propio criterio, sino bajo la voluntad de Dios. Y por eso es esencial que leamos la palabra de Dios para conocer a Dios, para conocer cuál es su voluntad, para estar en lo correcto, para obedecer cada día. Y necesitamos consultar al Espíritu Santo. Y hace poco, yo creo que hace como no sé si fue este año aproximadamente, todos aquí tenemos como nuestro caminar con Cristo. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han vivido, pero cuando yo leía la Biblia me gustaba mucho, pero luego había como que a veces como que nada más leía y ya, y era como, bueno, sí, le di el check, ya leí el día de hoy, ¿no? Esto sí me gustó, hoy estoy aburrido porque me tocó pura genealogía, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces ahí era como muy monótono, ¿no? Y un día yo dije: no, Señor, esto tiene que cambiar, ya me aburrí, la verdad. No es que me aburra tu palabra, pero pues yo soy la aburrida, ¿verdad? No tú. Y entonces dije: bueno, y también lo veía pues a través de otras personas que vienen y que comparten con nosotros. Y yo decía: bueno, ya de ahora en adelante voy a consultar al Espíritu Santo. Y cada vez que yo leo la Biblia hago una oración y digo: Espíritu Santo, abre mi corazón, abre mi entendimiento, quiero escuchar tu palabra. Pero cuando yo estoy leyendo la Biblia, permito que el Espíritu Santo hable y digo: a ver, Señor, esto me llamó la atención, explícalo, porque como que no entendí muy bien. Y les digo, y ahí es como un proceso. Hermanos, ha sido tan enriquecedor, ha sido tan maravilloso, porque el Espíritu te muestra cosas que no habías detectado. El Espíritu te muestra, te enseña, aprendes, es hermoso. Y yo los invito a que de ahora en adelante ustedes tomen esa actitud. Porque sí saben que la Biblia no se trata de nosotros, la Biblia se trata de Dios. La Biblia se trata de hacer la voluntad de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu, y también necesitamos orar con honestidad. Dios lo sabe todo de ti, Dios conoce todo lo más profundo de ti. Ora con honestidad y dile: Señor, necesito que me ayudes a trabajar en esto. Necesito, Señor, yo sé que tengo que perdonar, pero me cuesta, ayúdame. Tomo la decisión de que tú me ayudes. Señor, necesito que me ayudes en esto. Y miren,
esto es un descanso. A lo mejor algunos van a decir como, ay, es que cómo lo... Pero para mí esto es un descanso. Que yo pueda venir delante de Dios, o que podamos venir delante de Dios con honestidad y reconocer la necesidad que tenemos de Él y decirle, yo no puedo, ayúdame. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es permitir, dejar que Él nos transforme, tener ese corazón dispuesto para que Él te transforme y que el carácter de Cristo sea desarrollado en ti, porque ahí es donde nos topamos, como que sí oramos pero no permitimos, y hay que permitir. Cuando tú sometes tu vida al Espíritu de manera constante, repetida todos los días, el Espíritu comienza a transformarte y te empieza a ser una persona nueva. Por eso les decía que este testimonio que leímos acerca de esta joven que se bautizó, y dice su mamá, es una persona nueva, totalmente distinta. No lo creo, ¿verdad? ¿Dónde quedó mi hija? Pero me gusta la versión de mi hija, ¿verdad? En este momento, porque Dios ha transformado su vida. Y dice Gálatas 5, 22, 23, que comenzamos a dar fruto. Se empieza a notar, se empieza a reflejar. El fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Pero no solo amor a los que me caen bien, sino amor a los que me hieren, como vimos hace ratito. Paz, pero no son los momentos fáciles, sino los momentos difíciles. Paciencia en los momentos donde necesitamos una respuesta rápida. Gentileza cuando alguien no nos trata con bondad, o cuando alguien no es amable con nosotros. Bondad cuando alguien nos hace daño, o cuando todos hacen lo malo con otros pero nosotros decidimos hacer lo correcto. Fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cuántos aquí dicen, yo siempre oro por ese dominio propio? Y lo que necesitas es que el Espíritu te transforme, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu. El dominio propio no se desarrolla en tus fuerzas. Y cuando el Espíritu fructifica y tienes este dominio propio, ya es algo natural, ya es algo que tú comienzas a reflejar y comienzas de manera natural a desarrollar el carácter de Cristo. Y eso nos lleva a esto. Primero aceptas que Jesús sea tu Señor y Salvador, luego decides y permites que Dios te transforme, y tercero, comienzas a desarrollar el carácter de Cristo en ti. Comienza a ver esa obra en ti. Amén. Otros empiezan a ver a Cristo y luego de repente tú te acuerdas y dices, no sé cómo lo hice, o sea, pasé por esta situación y yo no sé cómo le hice, pero es que es el carácter de Cristo en ti. Es la transformación de Dios en tu vida. Comienzas a tener una vida de integridad. Tomas decisiones con integridad, de manera natural. Cuando hay algo que sabes que no está bien, ya no lo piensas, ya no así como que te rascas las uñas, así como que, ay, ¿qué hago? ¿Hago lo correcto? ¿No hago lo correcto? No, inmediatamente dices, esto es un no rotundo. Vivo con integridad porque ya has desarrollado ese carácter. No te dejas dominar por el pecado. Y hermanos, el carácter de Cristo, además de ayudarnos a hacer lo correcto y alejarnos del pecado que tanto nos destruye, el carácter de Cristo nos ayuda a resistir las tormentas de la vida. Nos ayuda a permanecer firmes en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y yo les quiero leer una historia, que ya se me está acabando el tiempo. De hecho ya se me acabó, pero ustedes tienen tiempo y yo también. Y hace poquito me regalaron este libro que se llama Devoción Extrema. Y dice, son devocionales diarios de historias de creyentes antiguos y modernos que lo sacrificaron todo por Cristo. Entonces, en este libro vienen historias y reflexiones, y prácticamente la mayoría de estas historias son de personas que sufrieron persecución. Y cuando uno ve historias de creyentes que sufren persecución, uno dice, ay Señor, ¿seré yo capaz de lograr algo así? O sea, como que es tan alta la vara, ¿verdad? De poder lograr algo de esa manera. Entonces la verdad es que hay unas historias donde el final es como épico, ¿no? En donde el final, en una ocasión atraparon a un creyente, no me acuerdo si era un pastor, pero lo llevan a la cárcel, y luego al grupo de policías les comienza a suceder muchas cosas, y luego al final ellos dicen, suéltenlo porque nos están pasando bastantes cosas, y pues la persona queda libre, ¿no? Entonces uno se goza y dice, amén, Señor, sí, eso me gusta, eso me encanta, ¿no?
Pero la verdad es que la mayoría de estas historias terminan en muerte. Y el día de ayer yo leí una historia y se las quiero leer, y cuando yo lo leí yo sentía que era la confirmación de este mensaje. Así que pongan mucha atención, ¿eh? Y los que se salieron ya se la perdieron, ni modo. Dice, el título es Disponibilidad Extrema. Esta es la historia de una jovencita en las Filipinas. Mi vestido, murmuró la niña. Sus palabras eran casi incomprensibles a través de sus inflamados labios. Por favor, entréguenme mi vestido, quiero sostenerlo. Los cristianos que rodaban la cama de la niña estaban tristes. A causa de sus extensas lesiones internas, los médicos no podían hacer nada por ella. Semanas antes, los creyentes le habían comprado un vestido blanco para celebrar su nueva vida y su corazón puro en Cristo Jesús. Su padre no había estado contento con la decisión de su hija de seguir a Cristo. Una noche, ebrio y enfurecido, la atacó, golpeándola y pateándola. La dejó casi muerta y tirada en la calle fangosa. Cuando no se apareció en la iglesia, sus amigas cristianas salieron a buscarla. Encontraron a la niña inconsciente, tirada como un bulto. Su vestido, antes blanco como la nieve, ahora estaba cubierta de sangre y lodo. La llevaron a un médico, pero sus lesiones eran muy severas. Ahora ella estaba preguntando por su vestido. El vestido está arruinado, le dijeron sus amigas. Hicieron el intento de que lo olvidara, pensando que ver el vestido arruinado quebrantaría el espíritu de la niña. Con la fe sencilla de una niña de 10 años, susurró: por favor, yo quiero enseñarle mi vestido a Jesús. Él estuvo dispuesto a dar su sangre por mí. Yo solo quiero que Jesús sepa que yo estuve dispuesta a dar mi sangre por él. Qué fuerte. Y viene una reflexión al final y dice: a Dios no le interesan nuestras habilidades. Quizás seamos talentosos, ingeniosos, ricos, profesionales, populares, puntuales. Ofrecer nuestras diversas habilidades al servicio de Dios, sin embargo, no es nada comparado a ofrecer nuestra disponibilidad. Nuestras habilidades se refieren a nosotros mismos. Nos podemos ver haciendo esto o aquello para Dios. En contraste, nuestra disponibilidad se refiere a Dios. Solo nos imaginamos cómo Dios nos utilizará en servicio a Él. Estar disponible para Dios significa estar dispuesto a obedecer sin importar el costo. Dios quiere nuestra disponibilidad para servirle sin importar nuestras habilidades específicas. ¿Cómo nos volvemos tan dispuestos? ¿Cómo podemos lograrlo? Eso también es un regalo de Dios. Él nos da el querer, la voluntad o el deseo de estar disponible para Él. Esa es la transformación del Espíritu Santo. Y dice Filipenses 2:13: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Todo esto depende de una decisión: que tú le permitas a Dios ser transformado, que tú le permitas a Dios que te moldee, aunque no siempre sea fácil.